Bonita. Capítulo 2. En la soledad de su apartamento, Elena se sentó frente a su computadora, impulsada por una curiosidad oscura que había estado creciendo dentro de ella. Encendió la pantalla y comenzó a explorar las vastas profundidades de la web en busca de algo que pudiera llenar el vacío que sentía. Empezó con búsquedas de pornografía común, de esas que solía ver de vez en cuando. Pero pronto, la monotonía de esos videos y la falta de novedad la llevaron a buscar algo más. A medida que navegaba por la red, Elena se adentró en terrenos más oscuros y extremos. Su curiosidad la llevó a explorar tipos de pornografía cada vez más intensos y gráficos. Primero, empezó con contenido de sexo convencional, pero pronto, su deseo por algo más provocativo la llevó a buscar videos que mostraban prácticas más agresivas. Encontró contenido donde hombres grandes y fuertes mantenían relaciones sexuales con mujeres, agarrándolas con firmeza por el cuello y golpeándolas en el rostro con una fuerza que la sorprendió. Al principio, Elena se sintió incómoda al ver estas imágenes, pero a medida que profundizaba en el contenido, comenzó a experimentar una atracción inesperada. Las imágenes de dominación y sumisión, el choque entre fuerza y vulnerabilidad, despertaron en ella una emoción intensa. La crudeza y la intensidad de esos videos estaban cargadas de una energía que le resultaba fascinante y perturbadora a la vez. Elena se dio cuenta de que estaba descubriendo una parte de sí misma que no había explorado antes. La atracción que sentía por ese tipo de contenido, por la violencia y el control en el acto sexual, la llevó a una experiencia más íntima, con el corazón acelerado y un deseo creciente. Elena comenzó a masturbarse frente a la computadora fuertemente, como si no fuera a terminar nunca. El acto estaba cargado de una mezcla de excitación y ansiedad, mientras los videos extremos alimentaban sus fantasías más oscuras. Aunque encontró una satisfacción momentánea en la experiencia, el vacío persistía. Elena comenzó a preguntarse si este nuevo descubrimiento era solo otro paso en su interminable búsqueda de algo que finalmente la completara. En el fondo, sabía que lo que estaba explorando era solo una faceta de sus deseos reprimidos, y el verdadero desafío era enfrentar el vacío que esos deseos intentaban llenar. Mientras la pantalla mostraba imágenes que parecían llenar su mente, Elena comprendía que su viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba. La búsqueda de una satisfacción que parecía inalcanzable la había llevado a un punto de no retorno, y el camino que había elegido estaba lleno de sombras y secretos que todavía no comprendía del todo. Elena se sumergió en una rutina cada vez más profunda de exploración y autodescubrimiento. Los días pasaron y la búsqueda de contenido, cada vez más extremo, se convirtió en una forma de escapismo. Se volvió adicta a las imágenes y videos que evocaban una combinación de dolor y placer, un contraste que ahora parecía satisfacer, aunque solo temporalmente, el vacío emocional que sentía. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía su deseo por experiencias más intensas. Elena no solo consumía contenido, sino que comenzó
a buscar foros y comunidades en línea que compartían sus intereses. Descubrió espacios donde se discutían prácticas extremas y se ofrecían consejos sobre cómo experimentar el dolor de manera segura, pero también de manera satisfactoria. Fue en uno de estos foros donde conoció a un grupo de personas que se especializaban en prácticas de dominación y sumisión avanzadas. A través de conversaciones y recomendaciones, Elena encontró un contacto en el mundo real que prometía llevar sus fantasías a una nueva dimensión. Este nuevo contacto, un hombre de apariencia imponente y carisma inquietante, se ofreció para guiarla en su exploración más allá de lo virtual. La primera reunión con este hombre fue una mezcla de anticipación y temor. Elena se encontró en un entorno que desafiaba sus límites de confort, pero a la vez despertaba en ella una excitación que no había experimentado antes. Su cuerpo y mente estaban en un estado de alerta constante, absorbidos por la dinámica de control y sumisión que se desarrollaba. Cada encuentro con él era un viaje hacia lo desconocido, donde Elena experimentaba una gama de sensaciones que oscilaban entre el dolor físico y el placer extremo. Estos momentos de intensa dominación y sometimiento eran liberadores y aterradores al mismo tiempo. Elena descubrió que el dolor, el control y la entrega se habían convertido en una forma de liberación para ella, una manera de enfrentar y escapar de la insatisfacción que había dominado su vida. Sin embargo, a pesar de la intensidad de las experiencias y la satisfacción momentánea que obtenía, Elena se enfrentaba a una realidad inevitable. El vacío seguía presente. Cada sesión, aunque satisfactoria a nivel físico y emocional, no lograba llenar el hueco profundo en su ser. La satisfacción que buscaba parecía siempre eludirla, dejándola con una sensación de que, a pesar de su exploración más extrema, aún había algo fundamental que no lograba alcanzar. Mientras Elena continuaba en su camino oscuro, el contraste entre la intensidad de sus experiencias y la persistente sensación de vacío la empujaba hacia una introspección más profunda. Se encontraba atrapada en un ciclo de satisfacción temporal y desilusión duradera, preguntándose si algún día encontraría una verdadera paz interior o si estaba condenada a una existencia de búsqueda interminable y autodestrucción. La vida de Elena había tomado un giro sombrío, donde la búsqueda de satisfacción a través de lo extremo y lo oscuro solo parecía profundizar su sentido de pérdida y desesperación. En su viaje hacia el abismo, el desafío más grande de todos era enfrentar la realidad de que quizás, al final, lo que realmente necesitaba no estaba en las experiencias extremas ni en los placeres temporales, sino en confrontar el vacío que había estado tratando de llenar de una manera que aún no entendía por completo. El hombre llamado Mike, el maestro de las reuniones, propuso a Elena llevarla a su apartamento
para explorar nuevas dimensiones de sus deseos. En su hogar, Mike comenzó a besarla con suavidad y a tocarla de manera que provocaba una excitación profunda. Fascinado por la belleza de Elena, la atención de Mike se centró en ella mientras desabrochaba lentamente su ropa. En un giro inesperado, Mike le dio una cachetada fuerte en la mejilla. Elena, aunque sorprendida, sintió una mezcla de miedo y excitación que la llevó a experimentar una intensa oleada de sensaciones. La combinación del maltrato y la emoción provocó una respuesta física en ella que la llevó a un estado de vulnerabilidad y excitación. Observando la reacción de Elena, Mike se dio cuenta de que le gustaban las experiencias más intensas. Decidió aumentar la intensidad utilizando un cinturón para crear una sensación de control y dominio. A medida que Elena se entregaba al momento, Mike continuó con su enfoque, aplicando una fuerza que la llevó a experimentar una mezcla de dolor y placer. Mike la agarraba por los brazos con una fuerza tan intensa que parecía como si quisiera arrancárselos. La sensación de ser controlada de esa manera extrema provocó en Elena una mezcla de dolor y éxtasis. La experiencia alcanzó un punto culminante cuando Mike comenzó a penetrarla con firmeza, ajustando su enfoque para maximizar la intensidad de la interacción. Mientras la mantenía sujeta, la sensación de ser controlada y sometida a sus deseos llevó a Elena a un estado de éxtasis extremo. A través de estas experiencias, Elena buscaba algo más profundo en su vida, una forma de confrontar sus deseos más oscuros y el vacío que sentía. La intensidad de la interacción con Mike le ofrecía una sensación de liberación y autodescubrimiento, aunque el vacío persistía en su interior. Mientras Elena se adentraba en esta nueva fase de exploración, el desafío más grande seguía siendo entender si esta búsqueda de experiencias extremas realmente podía llenar el vacío que había estado tratando de cubrir, o si estaba simplemente sustituyendo un vacío por otro. Elena se sumergió más en este mundo de experiencias extremas con Mike, cada encuentro dejándola más exhausta y, paradójicamente, más insatisfecha. Aunque cada sesión parecía brindarle un escape momentáneo del vacío que sentía, pronto se daba cuenta de que el vacío seguía allí, persistente e implacable. Con el tiempo, Elena empezó a cuestionar el propósito de su búsqueda. A pesar de la intensidad de los encuentros con Mike, algo seguía faltando. Su vida se había convertido en una serie de experiencias extremas que, en lugar de llenarla, solo servían para profundizar su sensación de pérdida. Se alejó de Mike y de sus encuentros extremos, eligiendo un camino de introspección y autoconocimiento. La decisión de tomar un descanso de las experiencias extremas fue difícil, pero sentía que era necesario para entender realmente qué necesitaba en su vida.